Yo quiero que usted trate de entender qué está pasando con sus hijos. Que no los descuide, que no se olvide de ellos. Ellos lo necesitan. Ellos necesitan su compañía. Ellos necesitan su confianza. Ellos necesitan tener confianza en usted y saber que cuentan con usted. La Biblia dice que en los últimos días van a haber hijos de ira, van a haber hijos de maldición, van a haber hijos de desobediencia. Dice que va a haber hijos de perdición y que va a haber hijos del diablo. Eso es lo que dice. Si a usted le interesa entender qué le está pasando a sus hijos, si a usted le interesa comprender mejor qué es lo que está afectando a tus hijos, quédate hasta el final del video para que puedas ser edificado en el área de cómo comprender a los hijos de los últimos días. Es importante que entendamos que una cosa fue antes de la pandemia y otra cosa es después de la pandemia. Antes de la pandemia podíamos corregir a nuestros hijos como queríamos, aunque ya en los últimos tiempos se estaban viendo situaciones en las que no teníamos la libertad de corregir y enderezar a nuestros hijos como nosotros queríamos. Había leyes y situaciones que nos lo impedían. Pero ahora, después de la pandemia, todo ha cambiado. Y eso es lo que queremos hablar con usted, queremos ayudarle, queremos edificar. Así que tremendo que después de la pandemia se ha intensificado lo que nosotros le llamamos los últimos días. La pandemia vino a definir, vino a dar el límite de cuándo comenzaban los últimos días. Estamos en los últimos días. Y en estos tiempos tenemos que comprender qué es lo que va a afectar a nuestros hijos. Nuestros hijos están siendo afectados, influenciados. Nuestros hijos están siendo bombardeados y están siendo conducidos en una forma extraordinariamente desviada del camino de Dios. Recuerdo que aquí en la palabra del Señor se nos habla, por ejemplo, de los hijos de desobediencia. ¿Qué son los hijos de desobediencia? Porque aquí dice, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 2, para darle un verso entre varios, ¿verdad? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué es la desobediencia? Eso es un espíritu, dice ahí. Eso es un espíritu que está afectando a los hijos de hoy. Usted está viendo una cosa importante. La Biblia ya lo dijo. La desobediencia en los hijos va a comenzar a una edad más temprana de lo que comenzaba en otro tiempo. Usted va a empezar a experimentar que sus hijos lo confrontan, que sus hijos se le rebelan, que sus hijos no le hacen caso a las instrucciones, a lo que usted le dice que tiene que hacer. Y fíjese que hay muchas políticas de gobierno, muchas políticas liberales que apoyan esta situación y ellos solamente tienen que marcar el 911 y usted va a ver lo que va a pasar cuando viene la policía. Todo esto estimula el espíritu de desobediencia. El hijo no quiere obedecer. Los hijos de hoy, a mucho más temprana edad, han entrado en el poder o están bajo el poder del espíritu de desobediencia. No son nuestra generación. No son la generación que respetaba a los papás, que tenía temor de padre y de madre. No, esta generación va a ser completamente entregada a la desobediencia. No se sorprenda. También dice aquí, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 13, el verso que sigue, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo,
Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué son los hijos de ira? Usted los va a conocer. Usted va a ver que cuando usted le quite el teléfono celular, cuando usted le quite el iPhone, usted va a ver cómo se transforma. Y aquel muchachito de 10 años, 12, 13, 14, 15 años, se transforma, se endemonia, se le revela, y le grita y le dice: devuélvame mi teléfono. Enojados. Es más, hay hijos que le han pegado a sus padres por el teléfono, por Instagram, porque el papá o la mamá les dieron la instrucción, por no decir la orden, de que no abriera una cuenta de Instagram. Y cuando los padres se dieron cuenta que le desobedecieron, miren qué interesante trabaja esto, y le dijeron que cerrara la cuenta de Instagram, ahí vino el endemoniamiento. Y aquello terrible, ¿verdad? Por eso, primero la desobediencia, después viene la ira, el enojo. Hay padres de familia que han tenido que llamar a la policía para poder parar a sus hijos. Estoy hablando de menores de edad. Estoy hablando de niños de 10 años que de pronto se transforman, y ese es un endemoniamiento seguro. Golpean a sus padres y el vocabulario que usan. Posiblemente se van a topar algunos de ustedes con estas situaciones. También dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 en el verso 3. Dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué tremendo que hable de hijo de perdición. Los hijos de perdición. Los hijos de perdición son aquellos que no tienen salvación. Los hijos de perdición vienen predestinados para condenación. Por eso se llama hijo de perdición. Son los que se pierden. A Jacob amé, pero a Esaú lo aborrecí. Así dice, ¿verdad? A Jacob amé, pero Esaú era hijo de perdición. Hijos de perdición. Judas era un hijo de perdición, ya venía predestinado a perderse. Y este va a ser el tiempo donde se va a manifestar, lamentablemente, la misma madre de Jacob era la misma madre de Esaú. Del mismo vientre salió el bueno y del mismo vientre salió el malo. Y este tiempo va a ser para la manifestación del hijo malo, del mal hijo. Los hijos malos, los hijos de perdición. Ahí lo dice, que va a ser el tiempo donde serán revelados los hijos de perdición. Allá en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 14, dice un pasaje aquí: seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Dice, son hijos de maldición. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que haya hijos de maldición! ¿Qué es eso? Hijos malditos. La maldición que viene sobre los hijos. La maldición que viene sobre toda una generación. La maldición que viene sobre toda una descendencia. Este va a ser el tiempo donde eso se manifiesta con mayor fuerza, con mayor evidencia. Hijos de maldición. Y esto
Esto está tremendo, ¿verdad? Porque habla del adulterio, habla del pecado, habla de la depravación sexual. Está hablando de todo este pecado porneo, todo lo que implica porneo, comenzando desde la pornografía, el sexo antinatural, toda la práctica del bestialismo, el homosexualismo, toda esa serie de sexos que son antinaturales y antibíblicos. Quiero aclarar que nosotros respetamos el estilo de vida de cualquier persona. No le podemos impedir nuestra fe a los que no quieren recibirla. Pero según la palabra del Señor, es todo este tipo de disolución sexual se va a soltar en los últimos días. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el que trae estos ojos llenos de perdición, todos estos ojos llenos de sexualidad, de sensualidad, de pecado sexual, de pecado antinatural, todo esto lo que acarrea es maldición. Maldición para la descendencia, maldición para la familia. Ahí lo dice, son hijos de maldición. Y mire que está esforzándose por hablar de la seducción, del pecado sexual, y el pecado sexual incluye todo lo que describimos. Y hoy día, mire cómo anda la cosa. Mire usted que el mundo entero ha abrazado el homosexualismo, ha abrazado el sexo antinatural, promueven todo lo antinatural sexualmente hablando. Hoy día se practica todo tipo de sexo, no solamente el antinatural. Respetamos a los homosexuales, pero eso es un sexo antinatural. No, el sexo con animales, el sexo, qué terrible, una mujer se casó con ella misma, una mujer se casó con ella misma y ahora se está divorciando de ella misma. A ese punto absurdo ha llegado el ser humano. ¿Por qué? Porque son hijos de maldición. Por eso es importante que nosotros entendamos qué está sucediendo y veamos qué se está manifestando en nuestros hijos. Y por último, habla de los hijos del diablo. Dice, 1 de Juan capítulo 3, verso 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo también tiene hijos. Yo antes pensaba, cuando yo estaba en la Iglesia Católica, yo pensaba que todos los seres humanos éramos hijos de Dios. Yo creía que todos éramos hijos de Dios. Yo lo decía, todos somos hijos de Dios. Porque eso es lo que le enseñan a uno. Pero estos pasajes enseñan que hay unos que son hijos de Dios, pero hay otros que no. Aquí dice que hay otros que son hijos del diablo. Dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Todo aquel que utiliza las mentiras, las patrañas, los engaños, la falsedad, lo injusto, todo aquel que pervierte la palabra de justicia, esos no son de Dios. Todos aquellos que con la mentira quieren ganar sus argumentos, esos no son de Dios. Y dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. El que no ama no es de Dios. El que no ama es hijo del diablo. El que no ama tiene un papá que se llama el diablo. Porque él es el que odia. Él es el que llena de amargura, de rebelión, de desobediencia, de ira. Él es el que llena los corazones de perversión. Es tremendo porque él es el padre de la mentira. Él es el padre del odio. Los que odian, los haters, todos los que predican odio son hijos del diablo. Eso es lo que dice. ¿Y cómo están siendo afectados nuestros hijos? Yo no sé si usted ha experimentado la rebelión, ¿verdad?
Pero yo como pastor le puedo decir que desde la pandemia para acá, desde los tiempos de la pandemia, nosotros cerramos el templo, pero durante un año y medio más o menos. Pero seguíamos atendiendo a la gente en la oficina. Nosotros seguíamos repartiendo comida, repartiendo alimentos y también ministrando a las personas los días martes. Y la gente llegaba. Y una de las cosas que me llamó la atención es ver cómo la gente se venía a quejar, no solo de la violencia doméstica, su pareja las golpeaba o habían discusiones, los hijos, la rebelión de los hijos. Hijos que eran capaces de rebelarse contra su propia madre. Estoy hablando de niños, niñas de 12 años, de decirle malas palabras a la mamá y decirle palabras que no se pueden repetir. 12 años de edad. Niños que había que llamar a la policía para poder detenerlos y aún a la policía se le enfrentaban con violencia. Que Dios bendiga tus estudios, tu esfuerzo, tu dedicación. Es bonito cuando los hijos van a la iglesia. No es fácil. Todos ellos están siendo bombardeados por ideas anti-Dios. Todos ellos están siendo expuestos a pensamientos anticristianos, ¿verdad? Pues eso es hermoso, lograr que vayan con nosotros, poder inculcar en ellos el temor a Dios, decirles sí, usted es inteligente, usted va a lograr muchas cosas, pero no se olvide de que Dios está en el cielo y de que necesitas la bendición de Dios. Para mí es muy bonito cuando veo que mi descendencia me acompaña voluntariamente. Ya son mayores, solo tengo una pequeñita, una menor de edad nada más, todos los demás son mayores. Si están ahí, es porque quieren. Si están ahí, es porque de una forma u otra, a pesar de los problemas, las catástrofes y las situaciones difíciles de la familia, han logrado mantener la fe. Eso es valioso. Esto es importante, estimúlelos. Quiero decirles algo para terminar. A nuestros hijos de ahora en adelante ya no se les puede castigar físicamente. Los hijos que son mayores de 15 años, ni se le ocurra disciplinarlos físicamente. Esta no es la generación suya o mía. Nosotros respetábamos de otra manera a nuestros padres. Nosotros éramos mucho más sumisos. Y nuestros padres tenían otro tipo de batallas, pero no estas, ¿verdad? Yo quiero darle un consejo a usted. Me ha tocado últimamente el desafío de criar hijos, de criar jóvenes. Hoy día, la mayoría, tengo 5 nietos, ¿verdad? 5, incluyendo a Troy, el hijo de Alex, mi hijo, ¿verdad? Pero también tengo otros 4. Y quiero decirle que cada uno es diferente y decirle que, aparte de la personalidad individual que tenga cada uno de ellos, están imbuidos en un mundo, en un sistema educativo liberal que no cultiva el respeto a la familia, no cultiva el respeto a Dios, no cultiva el respeto a las autoridades. Todo lo contrario. Este es un tiempo de liberalismo y nuestros hijos están imbuidos ahí. Por eso, qué tremendo es
estar sirviendo en la iglesia y olvidarnos de nuestros hijos. Es tan fácil olvidar a nuestros hijos. Y creemos que como estamos involucrados en la obra del Señor, estamos haciendo bien. Claro, buena cosa hacemos sirviéndole al Señor, pero no a costa de olvidar nuestros hijos. Porque eso nos hace padres ausentes. Mire cuánto tiempo sus hijos pasan solos. Mire cuánto tiempo gasta usted con sus hijos. No tiene tiempo por su trabajo y además del trabajo sale corriendo para la iglesia. Yo no quiero desestimular a la gente que está sirviendo. Yo no quiero desestimular el servicio a Dios. Pero usted tiene que tener un balance, mi estimado hermano. Servir a Dios pero sin descuidar los hijos. Como dijo el Señor Jesucristo, hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Pero hay familias que se entregan completamente a predicar, a servir, a echar demonios, a profetizar, pero perdieron a sus hijos. Por esa razón, muchos servidores en la iglesia están perdiendo a sus hijos. Porque es bueno servir. Por eso digo, no te quiero desestimular, pero también tienes que tener un balance. Tienes que gastar tiempo con tus hijos. Por esa razón es que en la obra de Orange no hacemos culto entre semana. Yo no quiero tener culto entre semana, porque ya me di cuenta. Lo que hemos hecho es una bola de religiosos. Yo quiero que usted gaste tiempo con su familia. Yo quiero que usted trate de entender qué está pasando con sus hijos. Que no los descuide. Que no se olvide de ellos. Ellos lo necesitan. Ellos necesitan su compañía. Ellos necesitan su confianza. Ellos necesitan tener confianza en usted y saber que cuentan con usted. Pero qué tremendo. Tener un papá con el que no se puede hablar porque está cansado. Está cansado porque viene del trabajo y viene de la iglesia, viene de servir a la iglesia y no hubo tiempo para hablar con el hijo. No hubo tiempo para ir al parque con el hijo. No hubo tiempo para jugar con el hijo. Y qué tremendo es no comprender eso. Qué tremendo es no entenderlo. Se necesita tiempo para con los hijos. Gaste tiempo con sus hijos. Por eso yo no quiero crear más activismo en la iglesia, porque yo quiero que usted invierta tiempo hablando con sus hijos. Agarre los sábados para sus hijos. Agarre los sábados para su familia. Converse con sus hijos. Hábleles. No se enoje con ellos. No importa que le digan alcahuete. ¿Qué importa que le digan alcahuete? Trate de entender por qué piensan así. Por eso no se enoje. Cuando le salen diciendo, es que le voy a decir ya, con esto hemos aprendido. Hemos aprendido mucho. Yo sé que el pensamiento que traen hoy son bien inteligentísimos. Vienen bien afilados de afuera en las discusiones. ¿Qué tiene que hacer usted? No enojarse. Le van a decir cosas que usted no quiere oír. No se enoje. Le van a decir que Dios no existe. Le van a decir sus hijos que no creen en la Biblia. Le van a decir que no quieren ir a la iglesia. Le van a decir lo que usted no quiere oír. Y lo peor que usted puede hacer es enojarse. No se enoje. Escúchelos. Hable con ellos. Indague. ¿Por qué no te gusta ir? ¿Qué es lo que no te gusta de la iglesia? Y yo sé que si usted poco a poco empieza a razonar con ellos, fíjese que esta generación no es una generación de fuerza. Tal vez nosotros sí. No piense usted que pegándole lo va a convencer. Todo lo contrario. Si usted le pega, lo va a perder. Si usted le pega a sus hijos, los va a perder. Es importante que usted comprenda esto. Ese tiempo de que cuidadito lo veo haciendo esto, cuidadito no me hace caso, eso es del pasado, de antes de la pandemia. Ahora eso no funciona. Lo que va a pasar es que va a haber una confrontación
y usted va a perder sus hijos. Es mejor sentarse a razonar. Esta es una generación de razonamiento, de convicción. Que no hagan las cosas porque te tienen miedo. Que no hagan las cosas porque me va a pegar. Que no hagan las cosas porque me va a regañar. No, fíjese que no. Se lo digo porque tal vez termino con una pequeña experiencia. Yo nunca he fumado. Ni cigarrillo de ese, de tabaco. Ni eso, ni ningún otro tipo de cosa. Yo nunca he fumado. Tuve mucho la oportunidad de fumar. Pero me ayudó mucho la relación que tenía con mi papá. Mi padre, que a pesar de ser un hombre sencillo y humilde, tenía una sabiduría que a veces, digo yo, ¿quién sabe de dónde agarró tanta sabiduría mi papá? Yo recuerdo que una vez, precisamente por los amigos, que muchas veces le traen a uno pornografía, que muchas veces le traen a uno los cigarrillos, que muchas veces le traen a uno la marihuana, que muchas veces le traen a uno los vicios, el alcohol, la cerveza. Hablando de eso, hablando de los amigos, mi papá me decía, en este mundo hay 3 tipos de personas. Los tontos, el tonto nunca aprende. Por eso se llama tonto, porque no aprende. Ese es el que se tropieza siempre con la misma piedra y nunca aprende. Pero está el inteligente. El inteligente también comete errores, pero aprende de sus errores. Y está el sabio. El sabio es el que mira a otro cometer errores y aprende de los errores de los demás. Mire a fulanito de tal. Comenzó fumando marihuana. Él decía que la podía dejar la marihuana. Y mire cuántos años han pasado y obsérvelo. No ha podido salir de las drogas. Aprenda de los errores ajenos. Y fíjese que una vez, hablando de estas cosas, estando en el colegio, antes de haberme ido para el seminario, estuve un tiempo en el colegio. Y había un amiguito mío, un negrito, Rafael Tindel, me acuerdo de su nombre todavía, Rafael Tindel Iglesias, que estábamos estudiando en el Parque de Limón, la ciudad donde yo estaba ahí. Y después del estudio, íbamos caminando ya para la casa, después de haber estudiado matemática, no me acuerdo que estábamos estudiando. Cuando veo que se mete la mano y saca un paquetillo y se mete, y me dice, ¿quieres fumar? Y ahí tenía la oportunidad. ¿Quién me estaba viendo? Mi papá vivía como 90 millas. Nunca se hubiera dado cuenta. Tal vez nunca ni se hubiera dado cuenta, papá. Y dice que tremendo, cuando yo agarré el cigarrillo me quedé pensando, si mi papá algún día, por una eventualidad, se da cuenta de esto, tal vez no me pega, pero se va a sentir completamente disappointed. Se va a sentir completamente desilusionado de mí. Y yo no quiero ver a mi papá desilusionado. Y le dije a Rafael, gracias, no quiero fumar. No, está bien, solo para que supieras a qué sabe, nada más. Eso le dicen a uno cuando va a fumar marihuana, solo para que sepa. Es lo que le dicen. Pero eso es importante. Cuide a sus hijos, revíseles el cuarto muy disimuladamente, revíseles el colchón, revíseles las gavetas, interésese por entender y saber qué es lo que le está pasando a sus hijos. No sea usted como esos padres incautos que dicen, mi hijo no, porque se puede llevar una sorpresa. Su hijo sí, porque son jovencitos y no todos son como éramos nosotros tal vez, que teníamos temor, en mi caso admiración. Yo le tenía una admiración extraordinaria a mi papá. Y no lo hice porque tenía miedo que me pegara, no fue por eso. No lo hice porque no lo quería desilusionar, no quería causarle tristeza al corazón de mi papá. Por eso no lo hice. Y por eso no lo debería de hacer su hijo.
por amor a usted, por consideración a usted. Pero eso no se logra pegándole. Eso se logra amándolo, teniéndole paciencia. Ya no todo cachetada, todo con gritos, todo con castigo, todo a la brava. Hoy no se puede a la brava. Hoy hay que razonar con ellos. Usted tiene la oportunidad de amar a sus hijos. Y con el amor se va a ganar su confianza. ¿Qué importa que los demás le digan alcahuete? ¿Los demás qué? Lo que importa es que usted se gane a su hijo. Lo que importa es que usted logre que su hijo le tenga consideración. Y eso va a pasar cuando su hijo sepa que usted lo ama, que usted le tiene paciencia, que usted lo comprende, que usted podría optar por otros caminos como la violencia y como el regaño. Eso lo digo porque en los últimos 8 años lo he aprendido con mis hijos, con mis nietos. Espero que esto lo edifique y que no sean hijos de desobediencia, que no sean hijos de ira, ni hijos de perdición, ni hijos de maldición, ni hijos del diablo, que sean hijos de Dios. Si a usted le ha gustado esta programación, ¿qué le cuesta hacernos un like? Y eso nos va a ayudar a nosotros mucho. Esperamos haber edificado en todos ustedes. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga abundantemente. Yo quiero que usted